Bueno, transmitiendo la clase, entonces, para todos estamos en el tabernáculo de Moisés y particularmente haciendo énfasis en la enseñanza del candelero de oro que veremos más adelantito. En este momento estamos estudiando el tabernáculo de Moisés en forma general. El tabernáculo de Moisés estaba compuesto por el atrio, que es la parte exterior, sencillamente un muro hecho no de ladrillo, sino de tela muy blanca, especial, con columnas alrededor y con una puerta, que es la puerta, precisamente la puerta del atrio. El atrio representa el cuerpo. Como todos sabemos, Dios utiliza un lenguaje tipológico en el Antiguo Testamento para los creyentes del Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es una figura y una enseñanza para el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, el tabernáculo de Moisés, la tienda que Dios le mostró a Moisés hacer en el desierto, es una figura del creyente del Nuevo Testamento y de Cristo viviendo en el creyente en el Nuevo Testamento. Aquí todos nosotros somos los creyentes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, el atrio, ¿qué representa? El cuerpo, nuestro cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo, el atrio tenía los siguientes muebles. Tenemos acá el altar de bronce, es el primer mueble que se encuentra a la entrada del atrio. Este mueble de aquí se llama el ¿qué? Altar de bronce. Altar de bronce. El altar de bronce sencillamente era una parrilla para asar el cordero del sacrificio, ¿sí? Altar de bronce. Y esta parrillita, en esa parrillita sencillamente el sacerdote ponía el sacrificio a asar delante de Dios, ¿sí? Y el humo que subía del cordero sacrificado era un humo agradable a la nariz de Dios, se puede decir de esa manera. Entonces, ¿esto qué está representando para nosotros? Ahora, ¿cómo era la metodología? Antes de ver la representación. La metodología de este pequeño mueble, la metodología de sacrificio es que la persona venía, el judío del pueblo de Dios venía y traía su sacrificio, su corderito, se lo entregaba al sacerdote, el sacerdote lo degollaba, recogían en un baldecito la sangre y luego descuartizaban el corderito, lo ponían sobre el altar y lo asaban completamente, separando todas las partes, dividiendo todas las partes. ¿Qué nos está representando esto? Nos está representando la puerta, nos representa a Jesucristo como la salvación. Jesús es nuestro Salvador, Él nos salva. Y el altar de bronce, ¿qué está representando? Está representando el sacrificio nuestro en Cristo. Porque Cristo fue sacrificado, Él murió por nosotros, Él es el Cordero sacrificado. Está representando a Jesús, pero en el creyente o al creyente está representando nuestra vida crucificada juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros llegamos a Jesús, ¿qué es lo primero que debe pasarnos? No que nos prometan casa, carro, beca, felicidad, dinero, oro, el rey Midas, sino ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera promesa? La primera promesa es morir juntamente con Cristo. La salvación es la promesa, pero para poder obtener, recibir esa salvación, yo debo morir juntamente con Cristo. Así que nosotros en Cristo también somos degollados, ¿sí? Degollados. Y asados. Somos descuartizados y asados, cocinados completamente sobre el altar del sacrificio. Si eso no sucede en nosotros, ay de nosotros, no somos aptos, no podemos seguir entrando al tabernáculo.
porque debemos morir juntamente con Jesús. Así que la primera predicación que recibe un creyente en este lugar es, ¿cuál? Morir con Cristo. Morir en Cristo. No puede ser otra cosa. No podemos darle vida a personas que vienen viciadas de la carne, viciadas de pecados, viciadas de deseos egoístas, deseos propios, de triunfo, de éxito, de plata, porque si hacemos eso, caemos en el mismo pecado que cometió el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón en el desierto. ¿Qué fue lo que pasó con el sumo sacerdote Aarón en el desierto? Que Moisés, como se fue al monte de la presencia, que se escondió con Dios durante 40 días y 40 noches, y estaba allá muy feliz hablando con el Señor, el pueblo se quedó esperando a su líder y se confundió. Empezaron a decir, ¿cómo es posible que Moisés, qué clase de líder tenemos? Se fue y nos abandonó y se fue para la montaña y estaba hablando con ese Dios terrible, al cual no conocemos exactamente cómo es. Y nos quedamos aquí. Entonces, Aarón, por favor, nosotros tenemos necesidades. Tenemos las necesidades de la pirámide de Maslow. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Tenemos necesidad de salud, dinero, amor, realización, reconocimiento. Tenemos necesidad de todo eso. Por favor, Aarón, danos eso. Aarón, necesitamos también un Dios que veamos. Porque ese Dios que no vemos allá en la montaña invisible, no lo podemos entender, no lo podemos comprender, por favor. Entonces construyeron, ¿qué cosa construyeron? Un becerro de oro. Aarón es el tipo de sacerdote que satisface las necesidades carnales del pueblo al cual debe ministrar, ¿sí? Así que realmente nosotros no debemos convertirnos en ese tipo de sacerdotes. Si nosotros permitimos que las personas que vienen a la iglesia sigan con su carne viva, sin asar en el asadero del altar de bronce, esas personas pueden después torcer nuestro corazón, porque ellos van a empezar a pedirnos las cosas propias que ellos necesitan para vivir un cristianismo como a ellos les parece que debería ser, acomodado según las cosas de este mundo que están vivas en su corazón. Por esa razón nosotros debemos ser fieles al sacerdocio de Moisés, no al sacerdocio de Aarón en ese momento. El sacerdocio de Moisés, ¿qué es? El sacerdocio de Moisés está buscando la presencia de Dios, está subiendo al monte, está recibiendo las instrucciones del cielo, no está preocupado por las necesidades de la gente, porque las necesidades de la gente todas deben morir en Cristo, porque nosotros debemos morir no solamente a nosotros, sino morir a todo lo que nosotros codiciamos, deseamos, queremos, anhelamos, para nacer de nuevo en Cristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no germinará jamás. Jesús dijo, es necesario morir para vivir, morir para ser resucitados. Así que la primera prédica después de la entrada al tabernáculo, el tabernáculo representa el lugar del cielo, la entrada al cielo mismo, la presencia de Dios. La primera prédica no es, vengan aquí que aquí les vamos a dar todo lo que ustedes quieren y tráiganos todos sus tesoros y les haremos un becerro de oro con los tesoros que ustedes tienen y ustedes podrán adorar ese becerro a su gusto. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo se lo dibujamos? ¿Cómo se lo ofrecemos? ¿Cómo se lo presentamos? ¿Sí? No, realmente la predicación es, a ver, ¿a cuántos aquí les va a gustar la predicación que voy a hacer? Vengan a Cristo, todos ustedes, para que sean degollados, para que se les salga toda la sangre, para que sean descuartizados por la espada, cortados en pedazos y luego puestos encima del asadero y totalmente asados y quemados para que el olor de su sacrificio se vuelva agradable a Dios. ¿Cuántos quieren venir? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren esta oferta? Estamos pasando por ahí.
2 por 1. Asadito puro. Ahora, nadie se preocupe porque esto no es literal. No es que... Es casi literal. Bueno, pero es casi literal, ¿no? Es decir, no ocurre en nuestra carne, ocurre en nuestra alma. No ocurre en nuestra carne, ocurre en nuestra alma. Entonces estoy diciéndole a todos, por favor, prediquemos el Evangelio como está en la Escritura. Si alguien se asusta y sale corriendo, es porque no estaba listo para recibir la verdad. Así de sencillo. No necesitamos llenar las iglesias de personas no convertidas. Necesitamos traer a la iglesia a las personas que se convierten, que están dispuestas a morir en Cristo. Si alguien no está dispuesto a morir en Cristo, no es apto para el cristianismo. ¿Sí? Si alguien no está dispuesto a morir en Cristo, no es apto para el cristianismo. Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Muy bien, entonces, ahora, después... Sí. Es que tú subiste mi compra, es que no me encuentro. Yo está en la oficina. Yo quiero decirles que después del altar de bronce, Es el único mueble. no, aquí en el atrio hay 2 muebles, el altar de bronce y el lavacro. Aquí vamos a dibujar el lavacro. El lavacro, ¿qué es el lavacro? Es sencillamente una poceta como un lavamanos, así como de la misma altura del lavamanos, más o menos de este tamaño, en donde los sacerdotes se lavaban sus manos. Esto está hablándonos de la purificación de la palabra, la purificación continua. Si bien el altar de bronce nos habla del único sacrificio hecho por Jesús, el lavacro nos habla de la purificación o santificación continua en la palabra de Dios que debemos tener los creyentes. Es decir, que continuamente nosotros debemos venir a la presencia del Señor para lavarnos las manos. Muy bien. Es decir, para lavarnos de toda suciedad que hayamos adquirido en el caminar diario, el caminar cristiano. La peor suciedad que nosotros podemos adquirir, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que sea? La peor suciedad. Bueno, por aquí dicen la idolatría. ¿Quién más dice algo? ¿Cuál es la peor suciedad? Religiosidad. También. ¿Saben cuál es la peor suciedad que podemos adquirir? Bueno, juzgar también es muy mala. Es el orgullo. El orgullo. El orgullo y la vanagloria. Es la peor suciedad que se le puede adherir al hombre. De ahí se derivan las demás, de ahí salen las demás, como por ejemplo el juicio, también todas las que ustedes mencionaron. Y continuamente debemos venir a lavarnos allí. Mire, curiosamente no son ni siquiera los pecados groseros que comete el hombre o los pecados carnales, ¿sí? Son los pecados esenciales, porque los pecados se dividen en esenciales y derivados. ¿Sabían eso? Los pecados se dividen en 2, pecados esenciales y pecados derivados. ¿Qué son pecados esenciales? ¿Y qué son pecados derivados? Los esenciales son lo que hay, los derivados lo que generan eso. Los pecados derivados son los que son generados por los esenciales. Pero aquí no hemos dicho mucho todavía para definir y para aclarar. O sea, el orgullo que se genera. Bueno, los pecados derivados son aquellos que provienen de una raíz. La raíz son los esenciales. Y podemos mencionar algunos pecados derivados, por ejemplo, los pecados de inmundicia, por ejemplo, como todos los pecados sexuales, los pecados de adicciones, los pecados de placeres, todos estos son pecados derivados. Los pecados esenciales, ahora, ¿cuáles son los pecados esenciales? Los pecados esenciales son aquellos que están adheridos a la naturaleza humana. Adheridos a la naturaleza humana. Por ejemplo, la vanidad, el orgullo, la justicia propia. Vanidad, orgullo y justicia propia.
El deseo de lucirse es vanidad. Fíjense que para un cristiano que se convierte es más fácil dejar de tomar, por ejemplo, dejar de tomar licor, dejar de fumar cigarrillo, aunque estos pecados pues no es que sean tan fáciles de dejar, pero relativamente son más fáciles que dejar los pecados esenciales. Por ejemplo, el pecado de si alguien es adúltero, un hombre es adúltero y se convierte a Cristo, pues ya sabe que no puede seguir engañando a su esposa y ya no lo va a hacer más. Y relativamente es fácil dejar de hacerlo porque tomó conciencia, se convirtió y no lo va a hacer más. O tomar licor. Pero les agradezco que apaguen los celulares o los pongan en vibrador. Sí, esos son esenciales. Pero resulta que hay pecados que son más difíciles. Por ejemplo, envidia. La envidia, cuando uno ve que otra persona que tiene más cosas, aún en el ministerio, aún en las cosas espirituales, luchamos con no sentirnos envidiosos con esa persona. Bueno, ¿y por qué él le va tan bien y a mí no me va tan bien? ¿Sí? ¿O por qué a esa persona le está pasando esto y a mí no me está pasando? O pecado de celos también, o pecado de murmuración. No, es que fulanito mire lo que hace y no sé qué, ¿ves? Entonces son pecados esenciales. El pecado de la vanagloria, la vanidad, es tan esencial que uno lucha, yo diría que toda la vida hay que luchar con el pecado de la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Es vanagloriarse de las cosas que uno hace. Antiguamente nos vanagloriábamos de los bienes. No, mire, yo tengo un carro mejor que el tuyo, o yo tengo una mansión más bonita que la tuya. Te voy a invitar a mi casa y uno no le decía a las personas cuando consigue algo nuevo, vengan a mi casa, vengan, siéntense en la sala y todo. ¿Para qué? Es para que vean el televisor nuevo o el mueble nuevo o la mesa de noche nueva o el sillón nuevo, para mostrarle a los demás. Pero es como para poner un punto a las demás personas, ¿no? Ponerle punto a los demás. Antiguamente nosotros vivíamos así. Ahora tal vez no hagamos esas cosas, pero sí en lo espiritual, porque ahí es donde están cifrados nuestros intereses actualmente. En lo espiritual sí nosotros todavía luchamos con que, bueno, quiero que me vean, quiero que se den cuenta de lo bueno que soy, o de cómo he hecho las cosas de bien, o que escuchen cómo oro con tanta sabiduría, o cómo soy usado por Dios, o cómo me fue tan bien en la prédica del domingo, que todo el mundo me felicitó y me abrazó y me dio palmaditas en la espalda y me dijo que qué buena prédica. ¿Sí? Todo esto viene siendo vanagloria. O voy a hacer esto, lo voy a hacer de tal forma y lo voy a hacer tan bien para que todo el mundo se dé cuenta lo bueno que soy y para que todos sepan que yo, soy fulano de tal, me llamo así. Pero eso es humano, ¿cierto? Y cuando uno roba también. Eso es un pecado esencial. Sí. ¿Por qué? Porque Es un pecado esencial. Se llama también la justicia propia. No, esta es vanagloria. La justicia propia es otra cosa. La justicia propia, que también es un pecado esencial, consiste en lo siguiente. Justicia propia es cuando yo me creo justo a sí mismo. Mire, para detectar la justicia propia, el método más fácil es cuando uno habla de la siguiente manera. No, es que la gente es terrible. ¿Cómo es la gente? Es espantoso cómo la gente se porta de esa manera. ¿Qué está uno diciendo? Que los demás todos están descalificados porque actúan mal y yo soy el referente de la justicia. ¿Sí? Yo sí hago las cosas bien, en cambio todos los demás, ¿cómo se portan de mal? ¿Sí? Pero el referente de justicia, es decir, el patrón de justicia soy yo mismo. Yo mismo soy el justo, yo mismo soy el bueno, yo mismo soy el que procedo correctamente, los demás son los que hacen mal. También se mide la justicia propia cuando yo me siento víctima de los demás. Es decir, ¿cómo es posible que me hagan esto a mí? ¿Cómo es posible que yo sufra tanto? ¿Cómo es posible que me digan estas cosas? ¿Cómo es posible que me hayan ofendido? ¿Cómo es posible que me vaya de tal forma a mí?
¿Y por qué te va de esa forma? No, es que los demás son injustos conmigo, es que mire lo que me hicieron, y esto otro, y lo demás allá. ¿Sí? Eso se llama justicia propia. Justicia propia. Ahora les quiero decir, la justicia es un pecado esencial del alma. Porque ¿qué quiere decir la justicia propia? Que yo me creo más justo que Dios mismo. Porque luego empiezo a quejarme del mismo Dios. Y digo, Dios, ¿por qué tú no me has dado más dinero? ¿Por qué me tienes en la ruina? ¿Por qué tengo que aguantar hambre a veces? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes el libro de Job? ¿Cuál es el tema esencial del libro de Job? El tema esencial del libro de Job es la confrontación con la justicia propia de Job. Resulta que los amigos tratan de confrontar a Job con su justicia propia, porque los amigos intentan ayudarle a Dios para convencer a Dios de su injusticia, pero los amigos no se dan cuenta que ellos están teniendo más justicia propia que Job. Porque ellos están acusando a Job y ellos están poniendo como el modelo. Ellos ni están sufriendo lo que está sufriendo Job, no lo pueden comprender, pero sí le están diciendo que por qué se porta mal, como si ellos se portaran bien en su misma situación. Mientras que Dios confronta directamente a Job, pero Job no peca, no falla. Porque él, aunque sufre todo lo que sufre, él siempre da la gloria a Dios. Y él, aunque tiene grandes dudas de por qué le ha pasado todo, porque él quiere saber la razón de por qué ha sufrido tanto, que no hay ninguna razón para que sufra tanto, porque él ha tratado de hacer las cosas bien con Dios. Sin embargo, él no le atribuye injusticia a Dios en ningún momento, sino que siempre alaba al Señor. Entonces, fíjense que aquí tocamos el pecado más esencial de todos, que es el orgullo y la justicia propia. Es decir, desbancar a Dios de su trono. Y todos estos pecados deben quedarse en el lavacro. Exactamente. Sí, claro, cielo. El asunto de la justicia propia, Dios no nos da el permiso de juzgar a nada, ni a nadie, ni a nosotros mismos. Habla más duro, mejor, para que se escuche. Dios no nos permite juzgar. En realidad, ese es un principio bíblico. Cuando nosotros estamos con justicia propia, eso me lo enseñó el Señor a mí. Es como si nos quitamos de su cobertura de misericordia y entramos a hacer un juicio como si fuéramos Dios. Y Dios me dijo, entonces ya no los puedo tratar como mis hijos, sino como mis enemigos. Porque se ponen en una posición de juicio que solo me corresponde a mí. A nadie se le permite juzgar. Es muy fuerte eso en el corazón de los seres humanos, porque uno tiende a pensar que los demás hacen mal y yo no. Así es. Cuando pasa una circunstancia difícil y yo no puedo ver lo que yo hice, ¿qué fue lo que? Entonces es un detonante, digamos, algo donde uno puede decir, debo aprender a equilibrar. Y la justicia propia es un pecado fuerte delante de Dios, porque realmente Dios quiere llevarnos a entender que Él necesita tratar con nosotros, con nuestro carácter, y entender que todos nos equivocamos en mayor o menor grado. La justicia propia aparte de todo, la justicia propia hace que el rencor y el resentimiento permanezcan en el corazón. Porque yo soy tan bueno, ¿cómo me hicieron eso a mí? Si yo no fallé en nada, si yo soy bueno, entonces no perdono. Esa es una raíz y es orgullo de fondo. Exactamente. Entonces, otro pecado esencial que no he mencionado y que tal vez está mucho más profundamente arraigado en la vida del hombre es la conciencia de sí mismo. También es esencial. Esencial. La conciencia de sí mismo. Y es el primer pecado de todos. Hacerse consciente de sí mismo. Escúchenme esto. Ese pecado debe quedar en el lavacro. Hacerse consciente de sí mismo. Hacerse consciente de sí mismo. Es el más esencial de todos, el más profundo. Y es la raíz de todo lo demás, de la vanagloria, del orgullo, de todas las cosas. ¿Qué es hacerse consciente de sí mismo? Les voy a poner un ejemplo para entenderlo más fácilmente. Te dicen, les digo a alguna de ustedes, les toca predicar la próxima vez.
Entonces, ¿qué hacen ustedes inmediatamente? Ay, no, yo no soy capaz. No. Número 1, yo no soy capaz. Pónselo en vibrador, cielo, por favor. Sí. Yo no soy capaz, es lo primero que uno dice, yo no soy capaz. ¿Por qué no soy capaz? Porque me hice consciente de mí mismo. Es decir, no miré al Señor de primero, me miré a mí mismo. Si a mí me dicen, predica, yo digo, no soy yo. Es el Señor que va a hablar a través de mi boca. Voy a darle la oportunidad a Dios que hable a través de mí y me use. Pero si yo digo, no, qué susto, y me preocupo y empiezo a buscar 50 estudios, 40 estudios en el diccionario, 50, entro a Google, armo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué intención tengo? Impresionar a los demás. Quiero impresionar a los demás para destacarme, para no hacer las cosas a medias, para que no digan que mire cómo le salió de mal el asunto, no lo preparó bien, sí. Quiero destacarme, quiero mostrarme. Nunca pensé en Dios. Pensé en Dios solamente para que me ayude a que me salga bien el asunto. ¿Sí? Eso se llama el pecado de hacerse consciente de sí mismo. El pecado de hacerse consciente de sí mismo es el que después nos hace decir a nosotros, oiga, si yo hago todo esto tan bien hecho y trabajo tan duro, ¿por qué no me reconocen? Yo hice las cosas bien y no me pusieron atención, no me pusieron cuidado, ni me reconocieron. Donde hago las cosas para recibir. ¿Cómo sufro yo? Y ahí es en donde viene la canción, famosa canción que les cantaba hace tiempo. Nadie comprende lo que sufro yo. No, yo digo, ¿y cómo me pagan? ¿Y cómo me pagan? ¿Eh? Yo lo hice también. Sí. ¿Cómo me pagan? Hacerse consciente de sí mismo fue lo primero que hizo Satanás en el cielo. ¿Cuál fue la conciencia de sí mismo de Satanás? Observen. Él dijo, Dios me hizo muy hermoso. Me dio todas las riquezas del cielo. Me adornó de belleza y de sabiduría. Me hizo tan poderoso que soy el querubín más poderoso después de él. Más hermoso, más poderoso después de Jesús. Yo soy el más grande. Es decir, empezó a mirarse a sí mismo. A mirarse en el espejo, ¿verdad? Ahora, esto no tiene nada que ver con la vanidad femenina natural que Dios le dio a la mujer de mirarse en el espejo. Porque hay una vanidad natural puesta por Dios, que no debe exagerarse tampoco, ¿sí? Pero es una vanidad puesta por Dios que es natural. Que la mujer se arregla porque Dios hizo a la mujer bella por asunto de naturaleza, para que se arregle en el espejo. Ya el asunto se ve un poco mal, es si el hombre en el espejo está todo el tiempo mirándose y midiéndose. Bueno, hasta cierto punto, pero no es propio de la naturaleza del hombre ser así. ¿Sí? No es propio de la naturaleza del hombre, es propio de la naturaleza de la mujer. Pero estoy hablando de la vanidad que tuvo este querubín, Luzbel, que se miró en el espejo y vio tanta perfección y tanta belleza que se hizo consciente de sí mismo, de lo que él tenía. Mira, cuando uno se hace consciente de lo que es, de lo que tiene, ahí es cuando comienza la iniquidad a trabajar el corazón. Uno debe ser tonto para darse cuenta de los dones que tiene. Debe ser lento para mirarse a sí mismo. Porque aquí se activa la iniquidad. Hoy se pusieron de acuerdo todos los celulares para estar encendidos Bueno, entonces pónganlos en vibrador. Pónganlos en vibrador. Todas, por favor, todos revisen sus celulares y pónganlo en vibrador, por favor. En este momento todos juntos, ya.
Vamos juntos ya. Todo ya. Bueno, listo. Entonces, tenemos ese problemita metido allá adentro. ¿Saben una cosa? Dios perdona todos los pecados. Todos los perdona. Todos los pecados perdona. Y uno se preocupa casi siempre por venir y confesar a Dios los pecados más notorios, o digamos que serían descalificables a los ojos de los demás. A la sociedad. Esos que uno oculta delante de los hermanos, porque imagínense qué tal que los demás supieran que yo no sé qué cosas puedo caer, ¿sí? Sería muy vergonzoso, ¿verdad? Pero no se da cuenta, ¿sí? No se da cuenta la persona que hay un pecado que lleva todo el tiempo consigo, y es ese pecado de hacerse consciente de sí mismo. Y eso lo hace consciente del pecado. Y este es el principal generador de todos los demás pecados. ¿Sí? El principal generador. Debemos llegar al punto de rendición total, al punto de muerte total, aquí en estos dos muebles, que son el altar de bronce y el lavacro. Debemos llegar a la convicción total de morir a sí mismos. Mientras más cerca estamos de la esencia de nuestro ser, más difícil es morir. Para erradicar ese yo carnal, esa conciencia de sí mismos. La conciencia de sí mismos es la que nos da la inseguridad. Nos hacemos inseguros a la hora de ser instrumentos de Dios. ¿Sí? Inseguros, porque estamos pensando demasiado en nosotros. O nos hacemos vanidosos, queremos mostrarnos. Mire, me muestro. Es lo que pasa, por ejemplo, en La Voz Colombia. Yo veo La Voz Colombia, me gusta. Es un buen ejercicio de entrenamiento de las personas, no solamente de su habilidad, sino también de su carácter indirectamente. Porque allí la personalidad y el carácter, escuchen, la personalidad y el carácter salen a flote allí, en un ejercicio como este de La Voz Colombia. Y ayer yo observaba en los que se presentaron, yo lo tengo que ver en diferido más tarde, en los que se presentaron, observaba, por ejemplo, que los jurados eliminaron a uno que cantaba muy bien. Pero se quería mostrar mucho. Pero es que se quería mostrar mucho. Entonces él se sobreactuó un poquito. Se sobró mucho. Tenía una tremenda voz, pero se sobreactuó y se le notó. Asimismo nos pasa a nosotros, a veces nos sobreactuamos para mostrarnos ante los demás, y eso lo detecta nosotros, somos los jurados, los pastores somos los jurados, y lo detectamos inmediatamente. Para eso el Señor da discernimiento. El hecho que no lo digamos no significa que no nos dimos cuenta. Hay personas que uno se nota que se sobreactuaron para mostrarse, como, sí, yo voy a hacer esto, y se exageran las cosas un poquito para mostrar a los demás cómo están trabajando de bien. Y pues uno como jurado, uno sencillamente calla y observa, porque al final de cuentas uno es como un profesor de un salón, o como uno de esos entrenadores de La Voz Colombia, que va guiando y va dirigiendo a todos los pupilos hacia el éxito. Lo mismo ocurre con los que se ponen tímidos, porque hay dos extremos de personalidad, dos extremos de temperamento. El temperamento extrovertido y el temperamento introvertido. A los introvertidos hay que animarlos para que saquen lo que tienen. A los extrovertidos hay que decirles, espera, para, no tanto. No me chancletee que me inunda, como dicen. A los introvertidos hay que empujarlos, como al carro que hay que métale tercera y acelere, ¿sí? Porque está muy tímido, no se le escucha. No. La personalidad todavía es muy blanca, porque tratan de ocultar. Pero ambos extremos son orgullo, son conciencia de sí mismo. Los dos extremos son conciencia de sí mismo. El tímido es tan orgulloso como el que quiere mostrarse. Porque el tímido, ¿qué es lo que está diciendo el tímido? No, yo no muestro tanto, porque qué tal que yo no muestro todo lo que tengo, porque qué tal que yo lo haga mal. Lo garrollan a uno. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Yo no muestro todo lo que tengo porque me da pena.
¿Qué tal que la cosa me salga mal, que yo haga mal las cosas? Eso es orgullo. ¿Por qué es orgullo? Díganme ustedes por qué es orgullo. Porque también saben lo que es. ¿Por qué es orgullo? Porque uno quiere quedar bien, perfecto. El más tímido es el que quiere quedar perfecto ante los demás. No cometer ni una sola equivocación para que todo el tiempo hablen bien de esa persona. Eso es una esclavitud muy grande. Yo fui tímido. Sí, pregúntenle a Julie, mi hermana. Yo también fui tímida. ¿Cierto que yo fui tímido? Julie. No, sí, yo fui la que me le declaré. Bueno, todavía soy tímido. Aunque no lo crean, todavía soy tímido. Hermanita, es verdad. La hermanita era tímida. Yo era tímido. Sí. Anyway. Ahora, por ejemplo, Joana se parece mucho a mí. Ella es tímida. Pero Dios a nosotros, los tímidos, ¿qué nos puso a hacer? Nos puso a liderar cosas tremendas para glorificarse con su gloria, para que sea Él y no nosotros. Él en nosotros y no nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjense que el orgullo o la vanagloria de mostrar demasiado, también, pues bueno, es vanidad en positivo. La timidez es vanidad en negativo. Vanidad negativa y vanidad positiva. ¿Sí me explico? No me quiero arriesgar a quedar. Claro. Pero, ¿qué estamos atacando hoy aquí? Estamos atacando los pecados esenciales del ser humano. Mira, si eso no se trata en nosotros, cuando el cristiano se crezca en el espíritu, cuando sea grande, un ministro grande, estas cosas serán inmanejables. Nadie le podrá decir nada al ministro de Dios porque ya es el superapóstol o el superprofeta y nadie se le puede meter a decirle nada porque es perfecto, es intocable. Y así hay muchos apóstoles y profetas que no fueron tratados por el Señor, que no murieron ni aquí, ni se lavan aquí, ni nos lavamos aquí. Voy a incluirme en el cuento, ¿no? Ni nos lavamos acá y ya nadie nos puede decir nada. Ya nadie nos puede corregir. ¿Saben una cosa? Es tan importante, y lo digo para ustedes, porque aquí hay una mezcla de personas y allá también que están comenzando en estos aspectos. Es tan importante. En ninguna manera podemos permitir, debemos cerciorarnos que el Señor haga la obra completa. Y mucho más para los que se están preparando para intercesores. Debemos cerciorarnos que el Señor haga su obra completa en su carácter. Para que todo aquello de la conciencia de sí mismo muera en la cruz. El pecado esencial más profundo de nuestro ser quede bien muerto en la cruz. Ahora, predicarlo es una cosa, pero es necesario vivirlo. Tenemos que decirlo, pero esto es un asunto de dos llaves. Una llave es predicarlo, enseñarlo claramente, decirlo claramente. La segunda llave es someterse a la disciplina del Espíritu Santo. La Biblia dice en Hebreos que Dios es un buen padre y a todo el que recibe lo azota como hijo, lo disciplina como hijo. Aquí no hay cuento de la psicología moderna que hay que permitir el libre desarrollo de la personalidad. Precisamente por permitir el libre desarrollo de la carnalidad en medio del pueblo de Dios es que la iglesia se ha desviado hasta el punto que se ha venido desviando. La iglesia de Cristo se desvió porque si tratamos a los discípulos del Señor, a quienes tenemos que corregir y enseñar en la palabra, los tratamos como a los clientes de un banco. El cliente siempre tiene la razón y hagamos lo que diga el cliente para que el cliente no se vaya. Entonces lo que estamos es consintiendo, así como los padres consienten a los chicos y los malcrían, estamos malcriando a las personas en el Señor y no debemos malcriarle a nadie su carácter o su mal carácter o su mal temperamento o su personalidad tendiente o hacia la vanagloria en los extrovertidos o hacia la timidez en los introvertidos. ¿Sí? Es tan importante
no solamente tocar los pecados derivados, sino los pecados esenciales, y hacer consciente a las personas que vayan a la cruz y que dejen estas cosas en Cristo. Que reciban una liberación completa, pero que se sometan también al proceso de disciplina del Espíritu de Dios. La disciplina del Espíritu de Dios es la disciplina que Dios mismo aplica sobre nuestras vidas. Y esa disciplina, ¿cuánto dura la disciplina del Espíritu Santo para formarnos a nosotros? Muy bien, la respuesta es esa. Toda la vida, es un ciclo, es cíclica. Y cuando ya creemos, ya soy humilde. Ya por fin ya soy humilde. Humildad. Es cuando tenemos que volver a empezar, ¿cierto? Así que es tan importante este énfasis que estoy haciendo. Fíjense que les voy a hablar del candelero de oro, pero el Espíritu Santo me hizo detener aquí. Si me hizo detener aquí, debe ser porque necesitamos detenernos acá un poco, ¿verdad? Qué importante. Entonces, ¿cuántos reconocen aquí en esta primera etapa de la enseñanza, este primer capítulo de la enseñanza de hoy, cuántos reconocen o reconocemos que necesitamos dar vueltas acá? Bueno, sigan con las manos levantadas para inspirar a los que están viendo por televisión a que levanten las manos también. Ustedes también allá levanten sus manos, por favor. O sea, que todo el mundo se rajó. Examen número 1 de esta clase. No, porque ya fuimos con... Todos sacamos, es decir, ¿cómo es nuestra condición real? Les voy a poner un 0,8 por ahí. Pero les voy a poner 5 en reconocimiento. Ustedes reconocieron que es verdad. Lo importante es que hay mucho. Es verdad. Porque ganamos un reconocimiento. Les pongo una carita feliz a todos. Carita feliz. Está mejor que el número, es más motivante. Porque la carita feliz no es la carita feliz mía. Es la carita feliz de Dios para ustedes. De la gracia de Dios para ustedes. Porque la Biblia dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. Amén. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, abrimos la puerta al poder de Dios. Es la única manera. Si no reconocemos nuestra debilidad, ahí nos quedaremos dándole vueltas al desierto. Como los israelitas que no reconocieron su debilidad y Dios los estuvo dando vueltas. Si ellos hubiesen arrepentido y le hubiesen dicho a Dios el primer día que pecaron: Señor, perdónanos, reconocemos que te fallamos, que no reconocimos tu gloria, que no reconocimos tus obras, pero aquí estamos arrepentidos, listos para escucharte y obedecerte. Señor, perdónanos. ¿Qué hubiera pasado? El Señor los mete de una vez en el camino de 40 días y los mete a la tierra prometida. Pero los tuvo 40 años dándole vueltas al desierto. Así, ¿cuántos aquí se quieren ganar 40 años hasta que por fin aprendan? No es tiempo, pastor. Ya no hay tiempo para eso. Ya no tenemos 40 años más. Yo tengo 40. Pero perdón, ahí está el ejercicio. No hay tiempo, no reconocen que ellos tienen que manejar tiempo. Están tan conscientes de que ya están llegando al tope. Sí. Desde ahí es que empezamos a... Claro, pero cuando tú señalas con un dedo, te estás señalando a ti misma con 4. Claro. ¿Cómo así? Cuando tú haces así, Así señalando. Señalas con 3. Con 3. Mira, estás señalando con... Cuando uno señala a los demás... En general, no No. todos, sino en general. Es que cuando uno dice, mira, no están reconociendo. Cuando uno dice así, Como dije, tú dijiste, no están reconociendo. oh my God, so... No estamos reconociendo. Lo hacemos todos. Entonces, cuando uno señala a los demás, mira, ¿qué pasa? Uno señala. Con un dedo señala al prójimo. Con 3 dedos se señala a sí mismo y con un dedo señala a Dios. Estás señalando al prójimo y a Dios. Es chiquito. Pero con 3 te estás señalando a ti mismo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todos señalen a los demás, señalen a los demás. Aquí estamos en clase de justicia de no justicia propia, llevarlo a la cruz.
Pero esto se llama justicia propia. Este es el símbolo de la justicia propia. Vean, símbolo de la justicia propia. Juzgar y señalar a los demás. Ese es el símbolo de la justicia propia. así, peor. Peor. Cuando le hace así, significa tú. Sí. Entonces, le estás disparando con una ametralladora. Segunda de Corintios, Yo tenía esa cosa. Entonces, 8. mira, te señalas a ti mismo con 3 12, 8. Y 9. y señalas a Dios con 12, 1. 8 y 9. Señalas al prójimo con el dedo índice, indirectamente sin darte cuenta estás señalando a Dios y no te das cuenta que te estás señalando a ti mismo con 3. O sea que tú eres 3 veces culpable 12, 8 y de lo 9. que señalas una vez en el prójimo y una vez en Dios. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora observen. Y es tan sencillo. Sí, observen ustedes que No, ¿verdad? Cuando se reconoce. ¿cuántas personas van a ver este video? Por favor, les ruego encarecidamente. Tienen que pasar por aquí. Tenemos que pasar por aquí. Tenemos que entrar por la puerta. Tenemos que entrar por la cruz de Cristo. Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que estar en la cruz. Cristianismo sin cruz no es cristianismo. Hoy en día se está sacando la cruz del cristianismo. Solamente se predica el éxito y la prosperidad. Los apóstoles, muchos apóstoles de hoy son apóstoles del dinero, apóstoles del dios Mamón, apóstoles del príncipe de Tiro, pero no son apóstoles de Jesucristo, ni de la cruz de Cristo. Hay que volver al evangelio de la cruz, porque es el verdadero evangelio. Cristianismo sin cruz, pues no es cristianismo. No hay cristianismo. Es un buen club, un club de los hermanos felices. Puede ser el club de leones, o el club de panteras, o el club de tigres, pero no es el cristianismo. El club de los lagartos. El club de los lagartos. Está bueno. Pero no es el cristianismo. Claro, cualquiera puede asociarse en un club de personas que la pasan rico, la pasan felices. Aquí la pasamos chévere, la pasamos bien, nos llevamos todos bien, oramos a Dios, hacemos cosas lindas para Dios, no le hacemos mal a nadie, nos reunimos y estamos hablando de Dios, pero igual, si no estamos pasando por la cruz, allí no hay cristianismo. Allí es una reunión de buenos amigos o buenas amigas para pasarla rico, nada más, y para invitar a alguien a que venga y me diga lo que yo quiero oír. Pero necesitamos morir. Ustedes murieron. El que se convierte a Cristo es el que muere. Ese es el verdadero convertido, el que muere a su yo y el que comienza de nuevo en su vida. Lo demás es amistades naturales. Amistades peligrosas. Bueno, entonces, ¿podemos seguir adelante o tenemos que quedarnos ahí? No, vamos ahora. Porque mire, hay una cosa en la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es importante para que ustedes lo tengan en cuenta para sus enseñanzas de la palabra. Cuando nosotros impartimos la palabra de Dios, nosotros debemos siempre estar sensibles en nuestro espíritu a lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Y si nosotros pasamos de largo por aquello que el Espíritu Santo nos está diciendo que digamos, entonces vamos a empezar a transmitir información que va a envanecer la mente. Porque si la persona aún no está lista para recibir la palabra que transforma su corazón, todo conocimiento de la Biblia que no ha transformado el corazón, todo conocimiento que se impartió y no transformó el corazón, inhabilita al corazón para recibir una porción mayor. Todavía no está lista la persona. ¿Sí? Así que es tan importante entender, y yo siempre que enseño me cercioro que el Espíritu Santo me muestre que todos están recibiendo correctamente lo que deben recibir, porque si no, entonces me pongo a transmitir información para su cabeza, y su cabeza se va a envanecer, y entonces caemos nuevamente en los pecados esenciales aquí. Vanidad. ¿Sí? Vanidad de la mente, pero no transformación para el espíritu. ¿Qué percibimos, por ejemplo, en este momento? ¿Qué estamos percibiendo? Yo percibo que debemos como meditar en esto que hemos recibido. Ajá.
Y masticarlo, masticarlo y masticarlo. Tú lo has dicho. Para que se haga vida. Es necesario. Para que eso pueda hacerse vida en nosotros. Es necesario, absolutamente necesario. Debemos hacer vida de esto en nosotros. ¿Sí? Vida de esto en nosotros. Bueno. Ahora, sigamos un poquito más adelante, después de hacer una oración. Necesitamos en este momento hacer un alto para hacer una oración específica. Una oración específica. ¿Cómo estamos? Necesitamos venir entrar por la puerta. Ya entramos por la puerta, Jesús. Sin embargo, revisar la entrega a Jesús nunca está de más. Ni para un cristiano de 80 años de cristiano. Siempre debemos rendir nuestras vidas a Jesús. Siempre debemos rendir nuestro corazón y nuestro ser a Él. Así que lo primero que hacemos ahorita es rendir el corazón. Señor, aquí estoy. Yo rindo mi corazón a ti. Rindo mis pensamientos y mi mente. Probablemente tantas preocupaciones que he tenido son derivadas de mi falta de rendirme a ti. Y eso me está mostrando el Señor. Que ha habido personas que han estado preocupando mucho por las circunstancias de su vida. ¿Sí? Y esas personas necesitan rendirse a Jesús, porque cuando uno está totalmente rendido a Cristo, las preocupaciones, aunque pues, sean válidas, están puestas en Jesús y ya nosotros no estamos afanados, ni turbados, ni temerosos por las cosas de la vida, porque estamos rendidos a Jesús y Él tiene las riendas de nuestra vida en sus manos. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí necesitan o creen que han estado muy preocupados por falta de rendición a Cristo? Van levantando su mano. Amén, amén. Entonces, cada uno ore y rinda su corazón al Señor. Yo también. Rendimos nuestro corazón a ti, Señor, en este momento. Señor, hemos tenido preocupaciones que tú no quieres que tengamos. Y nos hemos hecho conscientes de sí mismos. Yo percibo una conciencia de sí mismo que no la mencioné en la enseñanza, y es cuando uno dice, más o menos dice de la siguiente forma, sin decirlo, o piensa el siguiente pensamiento. Sí, el Señor me ha bendecido, sí, el Señor es bueno conmigo, sí, he visto muchas cosas gloriosas en mi vida, pero tanta belleza no puede ser cierta. Yo tengo que preocuparme por hacer esto y lo otro. Yo tengo que tomar las riendas de tal y cual asunto. Y yo, aunque Dios quiere que yo sea y me ve como grande y me han dicho proféticamente que no, que Dios tiene grandes cosas conmigo, en realidad yo creo que yo debo preocuparme más por mí mismo, por hacer las cosas que debo hacer yo mismo. Y con esta actitud estamos haciéndonos conscientes de nosotros mismos. Y le estamos quitando a Dios la posibilidad de llevarnos a cosas tan gloriosas. Sencillamente es falta de fe también. Y falta de confianza en el Señor. Si el Señor te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo te amo, y yo te voy a llevar a grandes cosas, y te voy a dar un ministerio muy grande, pero tú sencillamente dices, no, pero yo no soy nadie, ¿yo quién soy acaso? Yo lo que tengo es que ponerme a resolver mis cosas,
Antes de pensar en ese gran ministerio y en esas grandes cosas que Dios me está hablando, yo sencillamente tengo que resolver mis problemas familiares o mis problemas personales, porque es que eso es muy complicado. Resulta que es falta de fe, es falta de seguridad en Dios y es falta de credibilidad en lo que Dios te dijo. Porque el Señor entonces nos dice, pero yo te prometí y te dije que yo te voy a llevar de mi mano y te convertiré en alguien grande. Pero tú le dices, no, Señor, eso no, yo mismo tengo que tomar las riendas de mi propia vida para transformar. ¿Y qué es lo que quieres transformar? El Señor ve desde el cielo, desde su perspectiva, 3 tonterías. 3 tonterías de tu vida. Vas a transformar 3 tonterías y 3 pequeñeces de tu vida, cuando yo te estoy llamando a un reino de mi grandeza y de mi gloria. Es como cuando Moisés es llamado en la zarza ardiente y Dios le dice, te llevaré ante Faraón. Y Moisés dice, no, Señor, yo tengo muchos problemas con las ovejas de mi suegro, tengo que resolver los problemas de las ovejas de mi suegro, tengo que hacer esto y lo otro, y además que yo soy tartamudo y no sé hablar bien. ¿Cómo se te ocurre a ti, Señor, mandarme a mí, que soy lo menos? Manda a otro que sepa, a otro que sí sirva. Yo tengo una vida con muchos problemas para que tú me uses, Señor. ¿Cuántos quieren pedirle perdón al Señor por pensar de esa manera? Perdona, Señor, perdona. Digámosle, Señor, perdónanos por pensar, por quitarte a ti la posibilidad de trabajar con nosotros. Señor, es un privilegio que tú nos hayas escogido, pero llegamos a un punto en que como que no te estamos creyendo, como que queremos volver a nuestra propia vida natural y decir, no, pero si yo soy fulano de tal, hijo de fulano y sutano, ¿cómo es que yo estoy metido en esta cosa tan grande, que es tu reino y tu gloria? Si yo soy un simple, así como hablaron los hermanos de Jesús. Fíjense, hay espíritus familiares atacando. Discierno en este momento que hay espíritus familiares que los han venido atacando. ¿Qué es un espíritu familiar? Un espíritu de familiaridad. El espíritu de familiaridad es el que menosprecia las cosas de Dios, menosprecia lo profético de Dios en ti y te dice, así como le fue dicho a Jesús, oiga, pero ¿acaso este no es el hijo del carpintero? ¿De dónde salió que haciendo milagros y resucitando muertos? ¿Y de dónde salió hablando todo lo que habla si es solamente un pobre carpintero, hijo de María, que todos lo conocemos? Y menospreciaron a Jesús. Así hay una parte de familiaridad natural en nosotros que nos quiere convencer de que nosotros no servimos para ser grandes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, porque somos muy pequeñitos, porque realmente no somos nada. Ese complejo es un espíritu de familiaridad tratando de robarnos la bendición. Es el mismo espíritu que actuó en los espías cuando fueron enviados a reconocer la tierra prometida y volvieron los espías incrédulos diciendo, no, para nosotros es imposible vencer a esos gigantes. Esos gigantes son muy poderosos, nosotros somos como langostas delante de ellos. Ese espíritu debemos llevarlo a la cruz en este momento. Llevemos a la cruz en este momento ese espíritu. El espíritu de yo no puedo, el espíritu de yo no sirvo, el espíritu de eso es muy difícil, el espíritu de yo no sé hablar, el espíritu de que lo haga otro porque yo no soy capaz, el espíritu de la inseguridad, que entre otras palabras no es otra cosa que la conciencia de sí mismo por encima de la conciencia de Dios en nosotros. La conciencia de sí mismo no puede estar por encima de la conciencia de Dios en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive ahora en mí. Y lo que yo hago, no lo hago yo, lo hace Jesús. Lo hace el Señor en mí, porque el Señor actúa poderosamente en mí. Amén, amén. Ahora, oremos un momentito en esto, oren un momento allí, en esta dirección. Señor, transfórmanos. Señor, ven con tu transformación. Trae esas partes de nuestro ser que aún no están rendidas a ti. Tráelas sobre el altar de bronce, Señor, el altar del juicio. Traemos delante del altar del juicio, del altar de la muerte a nuestro yo. Traemos todas estas partes de nuestra naturaleza humana, de nuestra personalidad, de nuestros complejos, de nuestro carácter, nuestra timidez, nuestro temor, nuestra inseguridad, nuestra conciencia de sí mismos. La traemos ante ti. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra. Tuyo es el honor. Tuya es la bendición. Tuya es la santidad. Tuyos son los méritos. Te miramos a ti, Señor. No nos miramos más a nosotros mismos. Ponemos nuestra mirada en ti. No miramos nuestras incapacidades, nuestras debilidades, nuestros complejos, nuestras ataduras. Te miramos a ti. No ponemos la mirada en nuestras fronteras, sino en tu infinito, Señor, en tu poder infinito, en tu gracia infinita, en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, que tú lo haces en nosotros. Tú lo haces en nosotros. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Seamos libres, libres, libres en este momento. Gracias, Señor. Libres en este momento. Libres, libres, libres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, debemos renunciar a prácticas en nuestra vida. Aquí viene esta también que es difícil. Tengan sus ojos cerrados. Hay prácticas en nuestra vida a las cuales debemos renunciar en este momento. Prácticas como, por ejemplo, palabras incorrectas. Hay palabras incorrectas que ya no debemos decir. Quiero decirles lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Que Él les permitió a ustedes tener una manera de hablar, porque era la manera de hablar a la que estaban ustedes acostumbradas. Una manera de pensar, proceder y hablar. Pero que ya en el avance que ustedes tienen en el cristianismo, ya es necesario abandonar esa manera de pensar, reaccionar y hablar. Porque es desagradable, es profana. Esa manera es profana. El Señor lo está mostrando al corazón, que hay cosas que deben abandonarse. ¿Sí? Hay palabras, aún hay palabras todavía, palabras soeces, ¿sí? Que son dichas. Y que la persona puede decir, no, pero es que yo hablo así. Y yo soy de esta forma de ser y yo digo las cosas así. Pero el Señor está diciendo, ya no digas más esas palabras. Tráelas sobre el altar. Tráelas sobre el altar. Vas a purificar tu manera de hablar. Ven, hija, trae esas palabras sobre el altar. También maneras de pensar. Trae esas maneras de pensar sobre el altar. Gracias, Señor. Y también hay acciones y actitudes y obras que son conforme al mundo, que son procedimientos conforme al mundo. Tráelas delante del Señor, porque esas eran tus convicciones anteriores, pero ya no deben ser en este tiempo tus convicciones. Debes morir a ello en el altar del Señor, morir a ello. Palabras ásperas de tratamiento
intrafamiliar, asperezas que todavía tenemos en nuestra forma de tratarnos el uno al otro. Debemos traer esto a la cruz, delante del Señor. Sí, sí. Pensamientos maliciosos, cuentos maliciosos y expresiones maliciosas que hacen alusión al sexo según el mundo. Hay que traer esto delante de la cruz, delante del Señor, porque esto no es, Dios no se ríe de esos chistes, no son buenos, no santifican. Hay que traerlos delante del Señor, hay que ponerlos en la cruz, ponerlos en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es un Dios de buen humor, no es un viejito serio y aburrido, ¿sí? Pero el buen humor debe ser buen humor, sano, limpio, puro, no malicioso ni pervertido. Y el Señor quiere limpiar estas cosas en nuestra vida, limpiar estas palabras, palabrerías. El exceso de palabrería, Dios quiere limpiar exceso de palabrería. Mucha palabrería, mucha palabra sobre la lengua. Sin pensar, hablar por hablar. Debemos traer esto a la cruz. Traer esto a la cruz. Ajá. Toda inseguridad la traemos a la cruz en el nombre de Jesús. Mentiras, todavía hay mentiras. ¿Cómo? Pero no, son exageraciones. Percibo que hay exageraciones. Un pecado de aumentar la versión, exagerar la versión. Y también una exageración de la imaginación. Hay que traer esto a la cruz. Uy, no sabía que esto existía. No era consciente hasta este momento. Y el Espíritu Santo me lo está mostrando. Exageración en la imaginación. Imaginar más, ponerle adornos a los acontecimientos. Imaginar situaciones inexistentes. Imaginar, así como cuando una persona se asusta por la noche y se imagina que ve cosas, y que realmente su mente está exagerando. Asimismo, la imaginación exagera aún en las cosas, aún puede exagerar en las cosas de Dios. Puede pensar que está recibiendo algo, pero el Señor está podando todo lo que viene de la imaginación. Podando todo lo que pueda ser invento de nuestra propia imaginación. Imaginación femenina o imaginación masculina. ¿Sí? Porque el Señor quiere que seamos honestos, honestidad. La mucha palabrería es inseguridad. Queremos que los demás nos pongan atención, que los demás nos atiendan, que los demás nos tengan en cuenta. Hablamos demasiado también para agradar a la gente, para que no se resientan con nosotros. ¿La mucha palabra es? En la mucha palabrería no falta pecado. Ajá. Señor, obra en nuestra lengua, en nuestra boca. Haznos sabios. El sabio calla, el sabio no habla tanto. El sabio espera para hablar al final y para decir lo correcto. Sabiduría de Dios en mis labios. Pongan sus manos en sus labios, Señor. Le pedimos sabiduría en nuestros labios, en nuestra lengua. Señor, sujeto mi lengua, para que hable lo conveniente, lo correcto, lo puro, lo justo, lo bueno, que no hable mal de nadie, que no hable con malicia, que no meta palabras que no vienen de ti, que te ofenden a mi prójimo. Señor, que no use indirectas, que no tenga inteligencia de astucia como la de la serpiente, para herir, para ofender, para lanzar indirectas. Y pongan su mano en la cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, que
mente no sea usada como taller del diablo para imaginar cosas que no son, para inventar películas inexistentes, para inventar historias que no son la realidad, para imaginar más allá de las intenciones de mi prójimo. Señor, yo renuncio a toda adivinación de mi imaginación para adivinar lo que los demás están pensando o sus intenciones. Perdóname, Señor, por imaginar, por inventar, por maliciar las acciones de mi prójimo y las intenciones de mi prójimo. En el nombre de Jesús, yo declaro la conexión divina y santa de mis pensamientos con mi lengua. Que no me traicione mi lengua y que no me traicione mi imaginación. Yo me someto a ti. Yo me someto a la cruz en el altar de bronce y en el lavacro, a que yo sea lavado por tu palabra, por tu sangre, por tu obra en la cruz. En el nombre de Jesucristo, yo me someto y me humillo a tus pies, Señor. Transfórmame y cámbiame. Te pido perdón por todos los miles de pecados que no me han faltado en mi imaginación y en mi lengua. Perdóname. He pecado mucho. He pecado mucho. He inventado muchas películas. He maliciado muchas cosas. He juzgado a mi prójimo. He tenido justicia propia. Me ha abundado el pecado sobre mi lengua. He murmurado de muchas personas. He involucrado a muchas personas que son inocentes. He enredado muchas cosas. Perdóname, Señor. He lanzado muchas indirectas. He hecho muchos gestos de desaprobación y de juicio. He manipulado con mis palabras, con mis actitudes, con mis indirectas, con mis acciones. Perdóname, Señor. Límpiame. Limpia mi lengua, limpia mi mente, limpia mi lenguaje, que mi lenguaje sea puro, sea transparente, que mis actitudes, mis ademanes, mis